Sepo, de Arnold Lobel. Primer capítulo. Mañana. Sepo se despertó. ¡Maldición!, dijo. Esta casa es un desorden. Tengo un montón de cosas que hacer. Sapo miró por la ventana. Sepo, tienes razón, dijo Sapo. Es un desorden. Sepo se tapó la cabeza con las mantas. Lo haré mañana, dijo Sepo. Hoy pasaré el día tranquilo. Sapo entró en la casa. Sepo, tus pantalones y tu chaqueta están tirados en el suelo. Mañana. El fregadero está lleno de platos sucios. Mañana, dijo Sepo. Hay polvo en las sillas y las ventanas necesitan un fregado, dijo Sapo. Las plantas necesitan agua, Sepo. Mañana. Lo haré todo mañana. Sepo se sentó en el borde de la cama. Tengo murria. ¿Por qué? Pienso en mañana. Dijo Sepo. Pienso en toda la cantidad de cosas que tendré que hacer. Sí. Mañana será un día agotador para ti. Pero Sapo le dijo. Pero Sapo, si recojo los pantalones y la chaqueta ahora mismo, no tendré que recogerlos mañana, ¿verdad? No, dijo Sapo. No tendrás que hacerlo, Sepo. Y Sepo recogió su ropa y la colocó en el ropero. Sapo, dijo Sepo. Si lavo los platos ahora mismo, no tendré que lavarlos mañana, ¿verdad? No, dijo Sapo. No tendrás que hacerlo. Y Sepo lavó y secó los platos. Los colocó en el armario. Sapo, dijo Sepo. Si quito el polvo a las sillas, friego las ventanas, riego las plantas, ahora mismo, no tendré que hacerlo mañana, ¿verdad? No, dijo Sapo. No tendrás que hacer nada de eso, porque lo harás hoy. Sepo quitó el polvo de las sillas, fregó las ventanas, regó las plantas. Vaya, dijo Sepo. ahora me siento mejor. Ya no tengo murria. ¿Por qué? preguntó Sapo. Porque he hecho todo el trabajo, dijo Sepo. Ahora puedo reservar el día de mañana para hacer lo que realmente quiera, Sepo. ¿Y qué vas a hacer? preguntó Sapo. Mañana puedo dedicarlo nada más que a descansar. Y Sepo sonrió y volvió a su cama. Se tapó la cabeza con las mantas y se durmió felizmente por su trabajo hecho. Sapo y Sepo salieron a volar una cometa. Fueron
a un gran prado donde soplaba un fuerte viento. Nuestra cometa volará bien alto, dijo Sapo. Subirá volando sin parar hasta lo alto del cielo. Sepo, yo cogeré la bola de cuerda. Coge tú la cometa y corre. Sepo corrió por el prado. Corrió todo lo que le permitieron sus cortas piernas. La cometa se elevó en el aire. Cayó al suelo con un batacazo. Sepo oyó risas. 3 petirrojos estaban sentados en un arbusto y se reían. «Esa cometa no volará», dijeron los petirrojos. «Puedes darte por vencido». Sepo volvió corriendo junto a Sapo. Sapo, Dijo Sepo. esta cometa no volará. Me doy por vencido. Debemos hacer un segundo intento, Sepo. Agita la cometa sobre tu cabeza. Quizás eso la haga volar. Sepo volvió a correr por el prado. Agitó la cometa sobre su cabeza. La cometa se elevó en el aire y luego cayó con un ruido sordo. Dijeron los petirrojos. «Esta cometa nunca despegará del suelo». Sepo volvió corriendo junto a Sapo y le dijo: Nunca despegará del suelo. «Tenemos que hacer un tercer intento», dijo Sapo. «Agita la cometa sobre tu cabeza y ve dando saltos. Quizá eso la haga volar». Sepo corrió otra vez por el prado, agitó la cometa sobre su cabeza y fue dando saltos. La cometa se elevó en el aire y se estrelló contra la hierba. «¡Mira! ¡Esa cometa es una porquería!», dijeron los petirrojos. «¡Tírala y vete a tu casa!». Sepo volvió corriendo junto a Sapo y le dijo: Esta cometa es una porquería. Creo que deberíamos tirarla e irnos a casa. «Sepo», dijo Sapo, «nos falta un intento más. Agita la cometa sobre tu cabeza. Ve dando saltos y grita: ¡Arriba, cometa, arriba!». Sepo corrió por el prado, agitó la cometa sobre su cabeza y fue dando saltos. También gritó: «¡Arriba, cometa, arriba!». La cometa despegó y voló por el aire. Subió cada vez más alto. ¡Lo conseguimos!, gritó Sepo. «Sí», dijo Sapo. «Si no lo intentamos, no podemos conseguirlo. Cada intento cuenta. Si no se intentan las cosas, nunca se podrá conseguir nada». Si intentarlo corriendo no daba resultado e intentarlo corriendo agitándola tampoco daba resultado, había que intentarlo corriendo, agitándola, saltando y gritando y diciendo las palabras mágicas: «Arriba, cometa, arriba». Eso tenía que dar resultado.
Los petirrojos se marcharon, volando del arbusto. Pero no pudieron volar tan alto como la cometa. Sapo y Cepo se sentaron y contemplaron la cometa. Parecía que subía volando hasta lo alto del cielo. Escalofríos. Tercer capítulo. La noche era fría y oscura. Se escuchaba el viento aullando entre los árboles. ¡Qué buen momento para un cuento de fantasmas!, dijo Sapo. Cepo se arrellanó en el sillón. «Cepo», preguntó Sapo, ¿no te gusta sentir miedo? ¿No te gusta tener escalofríos? No estoy muy seguro, dijo Cepo. Sapo hizo un nuevo puchero de té. Se sentó y empezó a contar un cuento. Cuando era pequeño, mi madre, mi padre y yo salimos a merendar al campo. Al volver a casa, nos perdimos. Mi madre estaba preocupada. «Tenemos que llegar a casa», dijo. «No queremos encontrarnos al viejo sapo de las tinieblas». ¿Quién es ese sapo? «Un fantasma horrible», dijo mi padre, «que sale por la noche y se come para cenar a los pequeños sapitos». Cepo sorbió el té. Sapo, preguntó, ¿te lo estás inventando? «Tal vez sí y tal vez no», dijo Sapo. Mi madre y mi padre fueron a buscar el camino. Me dijeron que esperara hasta que regresaran. Me senté debajo de un árbol y esperé. El bosque se oscureció. Yo tenía miedo. Entonces vi 2 ojos enormes. Era el viejo sapo de las tinieblas. Estaba parado junto a mí, Cepo. Sapo, ¿de verdad ocurrió esto? Tal vez ocurrió y tal vez no, dijo Sapo. Sapo continuó el cuento. El sapo de las tinieblas sacó una comba del bolsillo. No tengo hambre ahora, dijo el sapo de las tinieblas. he comido demasiados niños sapos sabrosos. Pero después de que salte 100 veces a la comba, volveré a tener hambre. Y entonces te comeré.
El sapo de las tinieblas ató un cabo de la cuerda a un árbol. ¡Dame la comba! Gritó. Yo le di la comba al sapo de las tinieblas. Él saltó 20 veces y dijo, Empiezo a sentir hambre. dijo el sapo de las tinieblas. Saltó 50 veces y dijo, Siento más hambre. saltó 90 veces cuando dijo, Ya tengo mucha hambre. ¿Qué ocurrió entonces, sapo? preguntó Sepo. Tuve que salvar mi vida. Corrí dando vueltas y más vueltas al árbol con la cuerda. Até al viejo sapo de las tinieblas y chillaba y rugía. Y mientras me marché a todo correr. Encontré a mi madre y a mi padre también. Llegamos a casa sanos y salvos. Sapo, Preguntó Sepo. ¿era una historia real? Tal vez lo era y tal vez no, dijo Sapo. Sapo y Sepo se sentaron junto al fuego. Sentían miedo. Las tazas de té les temblaban en las manos. Tenían escalofríos. Era un sentimiento agradable y cálido. Cuarto capítulo. El sombrero. En el cumpleaños de Sepo, Sapo le regaló un sombrero. Sepo estaba encantado. ¡Feliz cumpleaños!, dijo Sapo. Sepo se puso el sombrero y se le hundieron hasta los ojos. Lo siento, dijo Sapo. Ese sombrero es demasiado grande para ti. Te regalaré otra cosa. No, dijo Sepo. Este sombrero es el regalo que me has hecho y me gusta. Lo llevaré puesto así. Sapo y Sepo se fueron a dar un paseo, pero Sepo tropezó con una roca y chocó contra un árbol. Se cayó en un hoyo. Sapo, Dijo Sepo. no veo nada. No voy a poder llevar tu precioso regalo. Es un triste cumpleaños para mí. Sapo y Sepo se sintieron tristes durante un rato, pero luego Sapo dijo, Sepo, ya sé lo que debes hacer. Esta noche, cuando te vayas a la cama, debes pensar en unas ideas muy grandes. Esas grandes ideas harán crecer tu cabeza. Por la mañana te puedes sentar bien el nuevo sombrero. ¡Qué buena idea! Dijo Sepo. Aquella noche, cuando Sepo se fue a la cama, pensó en las ideas más grandes que pudo pensar. Sepo pensó en girasoles gigantescos, en altos robles, pensó en enormes montañas cubiertas de nieve. Luego Sepo se durmió. Sapo entró en casa de Sepo, silenciosamente, y encontró el sombrero y se lo llevó a su casa. Sapo echó agua al sombrero, puso el sombrero a secar en un sitio caliente
y empezó a encoger. El sombrero se redujo cada vez más con agua caliente. Sapo volvió a casa de Sepo. Sepo estaba todavía profundamente dormido. Se escuchaban los ronquidos. Sapo volvió a colocar el sombrero en la percha, donde lo había encontrado. Cuando Sepo se despertó por la mañana y se puso el sombrero en la cabeza, le venía exactamente a la medida. Sepo corrió a casa de Sapo. ¡Sapo, Sapo! Todas esas grandes ideas han hecho mucho más grande mi cabeza, mira. Ya puedo llevar tu regalo. Sapo y Sepo fueron a dar un paseo y Sepo no tropezó con nada. No chocó contra el árbol y no se cayó en un hoyo. Resultó un día muy agradable. Solo. 5º capítulo. Sepo fue a casa de Sapo. Encontró una nota en la puerta que decía: «Querido Sepo, no estoy en casa. He salido. Quiero estar solo». ¿Solo?, dijo Sepo. Si Sapo me tiene a mí como amigo, ¿por qué quiere estar solo? Sepo miró por las ventanas. Miró en el jardín y no vio a Sapo. Y no vio a Sapo. Sepo fue al bosque. Sapo no estaba allí. Fue al prado y Sapo no estaba allí. Sepo bajó al río y allí estaba Sapo. Estaba sentado en una isla solo. Pobre Sapo, dijo Sepo. Debe estar muy triste. Voy a animarle. Sepo corrió a casa y preparó bocadillos. Hizo una jarra de té con hielo. Lo puso todo en una cesta. Sepo volvió apresuradamente al río. ¡Sapo!, gritó. ¡Soy yo, tu mejor amigo, Sepo! Sapo estaba demasiado lejos para oírle. Sepo se quitó la chaqueta y la ondeó como una bandera. Sapo estaba demasiado lejos para verle. Sepo gritó e hizo señales, pero fue inútil. Sapo seguía sentado en la isla. No veía ni oía a Sepo. Pasó nadando una tortuga y Sepo se subió a la tortuga. Tortuga, llévame a la isla, que Sapo está allí. ¿Quiere estar solo? Sí, Sapo quiere estar solo. ¿Y entonces? ¿Por qué no le dejas solo?, dijo la tortuga. Quizás tengas razón, dijo Sepo. Quizás Sapo no quiera verme. Quizás no quiere que sea su amigo. Sí, quizá, dijo la tortuga mientras nadaba hacia la isla. Sapo, lamento todas las cosas estúpidas que hago. Lamento todas las cosas bobas que digo. Por favor, vuelve a ser mi amigo. Sepo resbaló de la tortuga y cayó
al río. Sapo cogió a Cepo y le subió a la isla. Cepo miró la cesta y los bocadillos estaban mojados. La jarra de té con hielo estaba vacía. Se nos ha estropeado la comida, dijo Cepo. La hice para ti, Sapo, para que te pusieras contento. Pero Cepo, dijo Sapo, estoy contento. Estoy muy contento. Y esta mañana cuando me desperté me sentí bien porque el sol brillaba. Me sentí bien porque era un sapo. Y me sentí bien porque te tenía como amigo. Solo quería estar solo. Quería pensar en todo lo bonito que es todo. Oh, dijo Cepo, creo que es una razón muy buena para querer estar solo. Ahora, dijo Sapo, me alegro de no estar solo. Vamos a comer juntos. Sapo y Cepo se quedaron en la isla toda la tarde. Comieron bocadillos mojados, sin té con hielo. Eran dos buenos amigos, sentados juntos, solos.